Bromeó sobre que yo era su segunda opción, y ahora, es mi exesposa. Hola a todos, mi nombre es Iván. Cuando mi esposa bromeó diciendo que yo era su segunda opción, hice algo que ella nunca pensó que yo haría. Conocí a Clare durante lo que, más tarde entendería, fue el peor momento posible. Yo tenía 28 años, y trabajaba como contador, en una empresa mediana del centro. Clare, por otro lado, tenía 26, y trabajaba para una agencia de marketing. Nos presentó un amigo en común, que trabajaba con ella. Tomé la iniciativa, e intenté entablar una conversación. Le hice las típicas preguntas para conocernos. Sus respuestas fueron educadas, pero breves. Ella apartaba la mirada en medio de la conversación, como si estuviera buscando una ruta de escape. Después de unos 10 minutos, en los que yo mantuve la charla solo, ella se disculpó para ir a hablar con otra persona. No fue el comienzo más alentador, pero no me lo tomé como algo personal. Tal vez, simplemente, no estaba interesada. Me pareció justo. Pero, durante los meses siguientes, seguí viéndola en varios eventos sociales de nuestros círculos de amigos en común. Cada vez, yo intentaba involucrarla en la conversación. Y cada vez, ella se mostraba distante, aunque no exactamente grosera, era inconstante. De una manera que parecía menos falta de interés, y más bien, un mecanismo de autoprotección. La invité a tomar un café una vez. Dijo que sí, pero canceló la mañana de ese mismo día, con una excusa vaga, sobre no sentirse bien. Lo intenté de nuevo, un par de semanas después. Dijo que me avisaría, y luego, nunca lo hizo. Mis amigos me dijeron que me rindiera, que claramente no le interesaba. Y que solo estaba perdiendo mi tiempo. Pero algo en ella me atraía, como si estuviera sufriendo, y lo ocultara, y sentía que si alguien lograba llegar a ella, sería diferente. Unos 2 meses después de conocernos, el amigo en común que nos presentó me reveló que Clare acababa de salir de una relación de 6 años. Su exnovio había estado con ella desde su tercer año de universidad. Habían vivido juntos, hablado de casarse, y planeado un futuro en común. Luego, unos 8 meses antes de que yo conociera a Clare, Jason la había dejado por su mejor amiga de la escuela secundaria. Las 2 personas en las que Clare más confiaba en el mundo, la habían traicionado. De la peor manera posible. El exnovio de Clare, y su mejor amiga, se habían casado apenas 2 meses atrás. Así de reciente, y de doloroso, era todo esto todavía. Por todas estas revelaciones, estaba claro, que Clare era un desastre emocional. No podía confiar en nadie, especialmente, en los hombres. Veía traición por todas partes. Mi amigo, quien me contó esto, lo hizo como una advertencia. Una forma de decirme que Clare no estaba disponible emocionalmente, y que, probablemente, yo debería seguir adelante, pero, yo lo tomé de otra manera. Ahora entendía, por qué Clare era tan reservada. Había sido devastada, por 2 personas que amaba. Por supuesto, tenía muros levantados. Por supuesto, era inconstante y distante. Pero yo, no era su exnovio. No era el tipo de persona que traicionaría a alguien de esa manera. Si tan solo me diera una oportunidad, podría demostrarle que no todos los hombres eran como su ex. Podría amarla como se merecía, ayudarla a sanar, y demostrarle que la confianza se puede reconstruir. Así que, no me di por vencido. Seguí buscándola, pero de manera diferente, con más paciencia, y con menos presión. Le enviaba, ocasionalmente, cosas divertidas o artículos interesantes, sin exigirle una respuesta. Recordaba pequeños detalles, que ella había mencionado de pasada, y le preguntaba sobre ellos. Lentamente, a lo largo de varios meses más, Clare empezó a ablandarse. Comenzó a responder a los mensajes con más frecuencia. Empezó a aceptar mis invitaciones más a menudo, y se sinceró un poco sobre sus sentimientos, aunque rara vez mencionaba a su ex, o a su mejor amiga, de forma directa.
Después de unos 5 meses de esta búsqueda paciente, empezamos a salir oficialmente. Pero incluso cuando nos convertimos en pareja, podía ver que ella no estaba completamente presente. Estaba conmigo físicamente, pero una parte de ella seguía atrapada en el pasado. Mencionaba el nombre de su exnovio con regularidad, a pesar de afirmar que no quería oírlo. Comparaba las cosas que yo hacía con las que él solía hacer. A veces, lloraba sin motivo aparente. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que solo estaba sensible o estresada por el trabajo. Pero yo sabía la verdad. Mis amigos continuaron advirtiéndome. Decían que ella no estaba lista para una nueva relación, y que yo me estaba exponiendo a ser un simple rebote o un premio de consolación. Ignoré sus preocupaciones, les dije que no lo entendían, que Clare solo necesitaba tiempo y paciencia, y que mi amor la ayudaría a superar a su ex. Y a aprender a confiar de nuevo. Estaba convencido de que, con el esfuerzo suficiente, el cuidado adecuado, y mucha constancia, ella finalmente soltaría su pasado, y abrazaría por completo lo que teníamos. Salimos durante 2 años, antes de que le propusiera matrimonio. Esos 2 años tuvieron muchos altibajos. Hubo buenos momentos, en los que Clare parecía genuinamente feliz y presente, mostrando su afecto con total libertad. Durante estas épocas, yo me sentía validado. Parecía estar superando a su ex, y acercándose más a mí. Luego, había periodos difíciles, en los que se aislaba emocionalmente. Pasaba días mostrándose distante y fría, buscaba peleas por cualquier tontería. Y sacaba a relucir a su ex en las discusiones, comparándome negativamente con él. Durante estos tiempos, me decía a mí mismo, que era solo parte del proceso de curación. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Ella necesitaba más tiempo, más paciencia, y más comprensión de mi parte. Para nuestro segundo año juntos, los buenos momentos parecían superar a los malos. O tal vez, yo simplemente me había vuelto mejor a la hora de racionalizar los malos ratos. Le propuse matrimonio, en un viaje de fin de semana a la costa. Fue algo sencillo, pero romántico. Dijo que sí, inmediatamente. Parecía genuinamente emocionada. Planeamos la boda para el año siguiente. Clare se involucró con entusiasmo en el proceso, eligiendo lugares, escogiendo colores y probándose vestidos. Tomé todo esto como una confirmación de que ella por fin estaba lista. Por fin, había superado a su ex. Por fin, estaba completamente comprometida conmigo. Nos casamos, en nuestro 3er año juntos. Nuestros votos se sintieron muy significativos. Parecía un nuevo comienzo, para ambos. Me sentía esperanzado por nuestro futuro. Creía que el matrimonio solidificaría lo que habíamos construido. Pensaba que el compromiso formal la ayudaría a sentirse más segura. Los primeros meses de matrimonio fueron razonablemente buenos. Tuvimos una fase de luna de miel, más cariñosos, más conectados y más optimistas sobre nuestro futuro compartido. Pero, hacia el segundo año de casados, empezaron a aparecer grietas. Las peleas pequeñas se volvieron más frecuentes. Discusiones sobre cómo nos comunicábamos, o más bien, sobre cómo no lo hacíamos. Desacuerdos sobre la intimidad, ella se apartaba, cada vez que yo tomaba la iniciativa. La mayoría de las veces, afirmaba que no estaba de humor. Los conflictos sobre las responsabilidades del hogar, que no deberían haber sido problemas mayores. De alguna manera, se convirtieron en auténticas batallas. Nuestra conexión emocional empezó a apagarse. Las conversaciones se volvieron más superficiales. Pasábamos las tardes en la misma habitación, pero haciendo cosas diferentes, casi sin interactuar. El afecto se volvió algo raro. Las discusiones escalaban mucho más rápido que antes. Los problemas pequeños estallaban y se convertían en peleas enormes. Ambos nos poníamos a la defensiva rápidamente, y llegar a una solución se volvía cada vez más difícil.
Clare a menudo afirmaba que yo ya no la entendía, que había cambiado desde que nos casamos, y que no escuchaba sus necesidades, ni la veía con claridad. Desde mi perspectiva, me sentía cada vez menos valorado. Trabajaba duro, para proporcionarnos estabilidad financiera. Hice sacrificios, y rechacé una oportunidad de trabajo, que habría requerido mudarnos. Porque Clare no quería hacerlo. Intenté ser un gran apoyo, y muy comprensivo, incluso cuando ella era difícil de tratar. Pero, nada parecía ser suficiente. Estaba perpetuamente inquieta, perpetuamente insatisfecha, siempre encontrando algo malo, y nunca del todo contenta. Me estaba cansando. Cansado de sus cambios de humor, cansado de sentir que, de alguna manera, le estaba fallando. Cansado de trabajar tan duro, para mantener un matrimonio, que cada vez parecía más unilateral. Pero me mantuve comprometido. Me decía a mí mismo, que todos los matrimonios pasan por malas rachas, y que, simplemente, necesitábamos superar este periodo. Luego, llegó el cumpleaños de Clare. Yo estaba exhausto, por los recientes conflictos, y por sus cambios de humor. Una parte de mí, solo quería hacer algo pequeño y sencillo. Pero, era un cumpleaños importante, y a pesar de todo, quería hacer algo especial para ella. Decidí organizar una fiesta sorpresa en nuestra casa. Contacté a una organizadora de eventos, especializada en fiestas a domicilio. Y le expliqué lo que quería, una reunión íntima, elegante pero no exagerada, con amigos cercanos. Las comidas favoritas de Clare, y decoraciones significativas. La organizadora y yo, planeamos todo durante 2 semanas. Ella venía a la casa, mientras Clare estaba en el trabajo, tomaba medidas. Me mostraba opciones de decoración, y coordinaba todo. Con el servicio de catering que yo había contratado. El plan era, que todo estuviera montado en la tarde del cumpleaños de Clare. Mientras ella trabajaba. Yo saldría temprano del trabajo, para supervisar los preparativos. Los amigos llegarían, y se esconderían. Así, Clare llegaría a casa, y se encontraría con una sorpresa absoluta. Contraté a un servicio de catering, que preparó múltiples platos, incluyendo todos los favoritos de Clare. Hice que la organizadora decorara con guirnaldas de luces, flores frescas y collages de fotos de Clare, a lo largo de toda su vida. Invité a unas 25 personas, nuestros amigos íntimos, algunos de sus compañeros de trabajo. Y unos pocos familiares, que vivían cerca. Todo estaba pensado, para demostrarle cuánto me importaba, cuánto esmero había puesto en celebrarla. Y tal vez, recordarle lo que teníamos juntos, para reavivar un poco esa calidez que se había perdido. El día de la fiesta, salí del trabajo a las 3. Llegué a casa, y encontré a la organizadora y a su equipo, ya trabajando. Transformando nuestra sala y el comedor, en algo verdaderamente hermoso. Para las 6, todo estaba perfecto. Las guirnaldas de luces, brillaban con calidez. Había flores arregladas de forma preciosa, sobre cada superficie. La comida estaba servida elegantemente, en nuestra mesa del comedor. Los collages de fotos, se exhibían en caballetes, mostrando la vida de Clare, fotos de su infancia. De la universidad, y fotos de nosotros juntos. Los invitados empezaron a llegar a las 6:30. Para las 7:15, todos estaban allí, escondidos en varias habitaciones, con las luces atenuadas. Simplemente esperando. Clare, por lo general, llegaba a casa alrededor de las 7:30 de la noche. Como un reloj, escuché su coche entrar por el camino de entrada, exactamente a las 7:18. Me coloqué cerca de la puerta principal, con el teléfono listo para avisar a todos. Clare caminó hacia la puerta, haciendo sonar las llaves, y la abrió, encontrando la casa a oscuras. Entró, confundida, buscando el interruptor de la luz. Encendí las luces desde donde estaba parado. Y en ese instante, todos saltaron gritando, ¡sorpresa! Las manos de Clare volaron hacia su boca.
sus ojos se abrieron de par en par, con una sorpresa genuina. Miró a todas las personas, las decoraciones, y la comida, asimilándolo todo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Me miró con tanta emoción, que sentí una enorme oleada de esperanza. Tal vez, esto sería lo que, finalmente, nos uniría de nuevo. Me abrazó con fuerza, agradeciéndome una y otra vez. Dijo que no podía creer, que yo hubiera hecho todo esto. Fue increíble ver, que se sentía tan amada. La noche transcurrió maravillosamente. Los amigos charlaban, comían, y reían. Clare estaba genuinamente feliz, y relajada, de una manera que yo no había visto en meses. Iba de grupo en grupo, abrazando a la gente, dándoles las gracias por venir. Y mostrándoles las decoraciones. Alrededor de las 9, reunimos a todos para cortar el pastel. Clare se paró a mi lado, mientras yo encendía las velas. Todos cantaron el feliz cumpleaños. Ella sopló las velas, pidió un deseo, y cortó la primera porción. Luego, dio un breve discurso de agradecimiento. Agradeció a todos por venir, por ser parte de su vida. Y me agradeció a mí específicamente por la sorpresa, y por haber puesto tanta dedicación en ello. Dijo que se sentía afortunada de tenerme. Sentí una esperanza genuina en ese momento. Tal vez, habíamos superado nuestro bache. Tal vez, esto le recordaría, por qué nos habíamos casado en primer lugar. Después del pastel, todos se acomodaron para cenar. Algunos en la mesa del comedor, y otros, en la sala, con los platos en el regazo. La conversación fluía con facilidad, y todo el mundo estaba relajado y feliz. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, junto a Clare. Su amiga, se sentó frente a nosotros, junto con algunas otras personas. La amiga miró a Clare con una sonrisa cálida, y dijo de manera casual: «De verdad que atrapaste a un buen hombre». Se refería a mí, a la fiesta sorpresa, y a todo lo que yo había hecho. Clare se rió, y entonces dijo: «Sí, supongo que mi segunda opción no estuvo tan mal». Después de todo. Todos en la mesa se rieron, algunos de forma incómoda, otros de manera genuina. La mayoría asumió que era humor autodespreciativo, o una simple broma juguetona. Yo no me reí. Me quedé completamente quieto. Todo a mi alrededor, de repente se sintió distante, como si lo estuviera escuchando todo. Debajo del agua. Segunda opción. Después de 3 años de noviazgo, en los que había sido paciente, con su dolor por su ex. Después de 2 años de matrimonio, en los que intenté ser comprensivo, y ser su mayor apoyo. Después de planear esta elaborada sorpresa, para demostrarle cuánto me importaba. Yo era su segunda opción. Los pensamientos en mi cabeza, ahogaron las risas a mi alrededor. Todas las veces, que me había comparado con su ex. Todas las veces, que había parecido distante y preocupada. De pronto, todo cobraba un horrible y perfecto sentido. No me había elegido porque me quisiera. Me había elegido, porque su ex no estaba disponible. Yo era el plan de respaldo, el premio de consolación, el que estaba allí. Después de que su primera opción, se casara con otra persona. Clare no notó mi expresión, mientras seguía hablando. Luego, finalmente, cambió de tema a otra cosa. Durante el resto de la noche, simplemente actué por inercia. Le di las gracias a la gente por venir, mientras se iban, ayudé a limpiar. Y respondí cuando me hablaban, pero por dentro, estaba completamente adormecido. Los últimos invitados, se fueron alrededor de las 11. La casa se quedó en silencio, después de horas de ruido y risas. Clare empezó a limpiar, charlando alegremente, sobre lo divertida que había sido la fiesta. Lo dulce que era que yo hubiera planeado todo, y lo conmovida que estaba, por momentos específicos. Yo ayudé a limpiar en silencio, guardando la comida sobrante, quitando los adornos. Y cargando el lavavajillas. Clare notó mi estado de ánimo, y me preguntó si estaba bien. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, ordenando mis pensamientos. Luego,
Le pregunté por qué se referiría a mí, como su segunda opción en público. Inmediatamente se puso a la defensiva, diciéndome que yo no era capaz, ni siquiera, de reconocer una broma si la tenía enfrente. La miré a los ojos, antes de decir «está bien», y me alejé. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta, y me acosté en la cama, mirando fijamente al techo. No dormí mucho esa noche, me la pasé analizando cada momento de nuestra relación a través de esta nueva lente. Reconocí todas las señales que mis amigos habían señalado, y que yo había ignorado, o justificado. Durante los días siguientes, me volví emocionalmente distante. Seguía viviendo en la casa, seguía ayudando con las tareas, y mantenía nuestra rutina. Seguía siendo educado y civilizado, pero era frío y desapegado, cero afecto. Y una conversación mínima, que no iba más allá de la logística diaria. Clare se dio cuenta de que no iba a dejar pasar esto, como de costumbre. Se disculpó. Me sorprendió que lo hiciera, porque ella nunca se disculpa, cuando está equivocada. Aunque me desconcertó que se disculpara, apenas le respondí. Ella sugirió ir a terapia de pareja. Acepté a medias, más para detener la conversación, que porque pensara que ayudaría. Asistimos a 2 sesiones. Participé al mínimo, contestando las preguntas del terapeuta con respuestas breves, pero sin involucrarme de manera significativa. El terapeuta no pudo romper mis muros. En ese punto, yo ya estaba considerando poner fin al matrimonio. Clare dejó de sugerir la terapia, después de la segunda sesión. Internamente, yo me estaba deteriorando. Mi confianza en ella estaba completamente destrozada. Cuestionaba cada detalle de nuestra relación. Ya no podía aceptar su afecto como algo genuino. Lo sentía todo, a través del filtro de aquel comentario. Varias semanas después de la fiesta de cumpleaños, tuvimos un pequeño desacuerdo. Sobre algo muy trivial. Ni siquiera recuerdo cómo empezó. El altercado escaló un poco. Clare se estaba frustrando, por mi continua distancia emocional. Finalmente, estalló. Dijo que todavía le estaba echando en cara un solo error, y que, una sola broma, no debería definir todo nuestro matrimonio. Dejé lo que estaba haciendo, la miré, y le dije, no fue un error, Clare. Fue la verdad, escapando. Antes de que pudieras enjaularla. Ella preguntó a qué me refería. Le expliqué, que su comentario había revelado cómo se sentía realmente. Que tal vez me amaba a su manera, pero que yo nunca sería su primera opción. Siempre sería el premio de consolación, el plan de respaldo, aquel con quien se conformó. Cuando su ex se casó con su mejor amiga. Le dije que no podía vivir con eso. Que no podía pasar el resto de mi vida, sabiendo que yo era el segundo plato. Clare empezó a llorar, diciendo que ella había elegido casarse conmigo. Negué con la cabeza, y le dije que, elegirme, no era lo mismo que desearme. Ella eligió estabilidad, comodidad, seguridad, alguien que la tratara bien. Después de que su ex no lo hiciera. Pero, su corazón, se había quedado con su ex. Y probablemente, siempre estaría con él. Clare no pudo negar esto de forma convincente. Su silencio fue una respuesta más que suficiente. En las 2 semanas siguientes, solicité el divorcio. Clare estaba devastada, pero no del todo sorprendida. Intentó convencerme de que lo reconsiderara, diciendo que podríamos superar esto. Si yo tan solo lo intentaba. Pero, yo estaba completamente decidido. Nada de lo que ella pudiera decir me haría cambiar de opinión. Durante el proceso de divorcio, descubrí algo que lo confirmó todo. Clare había estado en contacto con su ex durante todo nuestro matrimonio. Su ex se había mudado al área de Portland hacía aproximadamente 1 año. Vivían a solo 45 minutos de nosotros. Clare nunca me había mencionado esto, nunca me dijo que su ex vivía cerca.
Lo había estado viendo de vez en cuando, enviándose mensajes sobre sus vidas. Y manteniendo el contacto. Cuando la confronté al respecto, afirmó que solo eran amigos. Dijo que, ahora mismo, eso no significaba nada, y que, tenía derecho a tener amistades. Para mí, esa fue la confirmación final. Ella nunca me pondría en primer lugar. Siempre dejaría una puerta abierta para su ex, aunque solo fuera emocionalmente. Siempre estaría esperando a que él se diera cuenta de que había cometido un error. Al elegir a su mejor amiga en lugar de a ella. El divorcio avanzó, sin mucha disputa. Dividimos los bienes, de forma bastante equitativa. No teníamos hijos, que pudieran complicar las cosas. El proceso tomó cerca de 8 meses en total. Finalizó en una tarde gris de martes. Ambos firmamos los papeles, y salimos por separado, sin decir una sola palabra. Me mudé a un vecindario diferente, a un apartamento más pequeño, y tuve un nuevo comienzo. Me concentré en reconstruir mi vida, en el trabajo, los amigos, y los pasatiempos. Que había descuidado durante el matrimonio. Empecé a ver a un terapeuta, para procesarlo todo. El terapeuta me ayudó a entender que los problemas de Clare no eran culpa mía. Ella había llegado a nuestra relación, ya rota. Yo no podía arreglarla, y tampoco debía haberlo intentado. Su incapacidad para elegirme por completo reflejaba sus propias heridas, no mi insuficiencia. Yo amaba a Clare genuinamente. Intenté ser la pareja que ella necesitaba. Creí que mi paciencia y constancia eventualmente la ayudarían a elegirme por completo. Pero, después de escuchar esas palabras aquella noche, jamás podría olvidar que yo era su segunda opción. Y eso no es algo que simplemente puedas dejar de oír. No es algo que puedas justificar mentalmente, ni perdonar a pura fuerza de voluntad. Después del divorcio, pasé mucho tiempo pensando en qué podría haber hecho diferente. ¿Debería haberme alejado antes, cuando las señales eran tan obvias? ¿Debería haberla confrontado sobre su ex, de forma más directa? ¿Debería haber insistido más en la terapia? Pero finalmente, me di cuenta de que esas preguntas perdían el sentido por completo. El problema no era lo que hice o dejé de hacer. El problema era que me había pasado 3 años intentando ganarme un lugar en el corazón de alguien que ya estaba ocupado. Clare nunca había soltado del todo a su ex. Ni cuando empezamos a salir. Ni cuando nos casamos. Ni siquiera cuando se mandaba mensajes con él, a mis espaldas. Yo había confundido su duelo con algo que el tiempo podría sanar. Pensé que mi amor podría llenar el vacío que dejó su ex. Creía que, si era lo suficientemente paciente, comprensivo y devoto, ella con el tiempo me vería por quien yo realmente era. Pero, no se puede competir con la fantasía de alguien sobre lo que podría haber sido. No puedes ganar contra la versión idealizada de una relación que terminó antes de que pudiera fracasar. Su exnovio siempre sería perfecto en la mente de Clare, porque ella nunca tuvo que vivir con sus defectos a largo plazo. Nunca tuvo que lidiar con un verdadero matrimonio con él, con las rutinas aburridas, las conversaciones difíciles, los compromisos y las frustraciones que conlleva construir una vida en pareja. Yo era real, estaba presente y disponible, y a sus ojos, eso me hacía ordinario, seguro, y simplemente, el segundo mejor. La fiesta de cumpleaños había sido mi intento de recordarle lo que teníamos. Para demostrarle que valía la pena elegirme, y para probarle mi amor, a través de grandes gestos y detalles muy pensados. Pero, los grandes gestos no pueden cambiar la forma en que alguien te ve en el fondo. Y ese comentario había revelado, exactamente, cómo me veía ella. Ahora, al recordar mi matrimonio con Clare, desde la distancia de varios años, y estando en una relación más sana, puedo verlo todo con claridad. Clare no era una mala persona. Simplemente, estaba rota de formas que yo no podía arreglar.
dañada por la traición de su exnovio, de un modo que la hacía incapaz de comprometerse plenamente con nadie más. Probablemente, sí me amó dentro de su capacidad de amar, pero su capacidad estaba limitada por el espacio que su ex aún ocupaba en su corazón. Y yo, no me equivoqué al intentar ayudarla a sanar. La paciencia y la comprensión son cosas buenas en las relaciones. Donde yo me equivoqué, fue al aceptar menos de lo que merecía. Al conformarme con ser la opción segura de alguien, en lugar de ser su elección apasionada. Estaba convenciéndome a mí mismo de que el tiempo cambiaría algo fundamental, que, simplemente, el tiempo no podía cambiar. Todos los demás problemas de nuestro matrimonio derivaban de esa verdad central. Ella estaba en un matrimonio, con alguien con quien se había conformado, y yo estaba en un matrimonio, con alguien que nunca me había elegido por completo. Esa no es una base sobre la que se pueda construir. No es un problema que se pueda resolver mediante la comunicación, la terapia o con gestos románticos. Simplemente, está fundamentalmente roto desde el principio. Y he aprendido dolorosamente que ser la segunda opción de alguien es mucho peor que estar solo. Es preferible estar soltero a que alguien se conforme contigo. Es mejor esperar a alguien que realmente te desee, que pasar años intentando ganarte un lugar en el corazón de alguien que ya está ocupado. Todo el mundo merece ser la primera opción de alguien, su elección apasionada, clara e inequívoca. Yo no fui eso para Clare. Y una vez que, por fin, acepté esa verdad, irme se convirtió en la única opción que realmente tenía sentido.